Como que yo le diga a usted, hermano Aarón, usted está sucio. Y usted dice, ajá, ¿y qué hago yo ahora? Estoy sucio, ¿y qué hacemos con el sucio? Hay que buscar una solución a ese sucio. Entonces, por su propia fuerza, usted no se puede limpiar. Por su propia fuerza, no se puede quitar su mancha. Entonces, viene la gracia, que es nuestro amado Jesucristo, y dice, yo te limpio. Yo limpio tus ropas, te fajo, te salo, te limpio, te transformo y te doy vida eterna también. Entonces, la ley señala, la ley te muestra qué tan sucio está, pero la gracia viene y te limpia y te muestra que Él puede limpiarte. Si yo vengo a hacer una casita con mi sudor, mi esfuerzo y la levanto y quedó bien la casa, y yo vengo y la vuelvo y la destruyo, ¿en qué estoy? En nada. Está volviendo para atrás. En lo mismo estoy invalidando la ley de Cristo. Creo que Él mismo, el apóstol, dice que si aún yo predico otro evangelio, estoy un maldito. Puede venir quien sea diciendo, no estamos viviendo por gracia, sino por ley, vamos a decir. Hasta yo me hago maldito, dice Él. Pero hay personas que nada más quieren hacer obra, nada más quieren hacer sacrificio, pero no tienen fe. Creer en Cristo te impulsa a hacer esa la gracia. La gracia te hace cumplir la ley, porque la ley no era mala. La ley no es mala. No lo es. Pero la gracia te impulsa a cumplirla. Jesús le muestra a ellos la parábola del hijo pródigo y nosotros decimos así, se fue, gastó todo lo que tenía, pero hay un punto que nosotros obviamos, hermano Aarón, y siento la presencia de Dios. Es que el que se fue decidió irse porque se sentía mal y él se fue y tomó toda su heredad y lo desperdició y pecó, pero él vino y se arrepintió delante de la presencia del Señor. Pero ahí en esa casa había uno que nunca se fue. No. Entonces el que se quedó estaba en peor estado que el que se fue y volvió. Y crea que era merecedor. Sí, exactamente, porque eso justamente es lo que hace la ley, justamente eso es lo que hace la obra, que cree que porque tú haces mucha obra, tú estás salvo. Y ese fue uno de los puntos principales de ese hijo, que dijo, pero yo siempre he estado aquí contigo, yo nunca me he ido, yo he hecho mucho contigo, yo he hecho mucho por ti. Pero el que llegó arrepentido dijo, si quieres dame la algarroba de los cerdos, yo me como lo que tú quieras, porque vino con humildad. Ahí nos damos cuenta de que lo que nosotros tenemos que arreglar no son las obras ni lo que la gente está viendo. Lo que nosotros tenemos que arreglar es el corazón. Bendiciones, amados hermanos, y sean más que bienvenidos a este su canal Joven de Cristo. Como siempre, un beneplácito llegar a ustedes y así poder compartir la palabra de Dios. Y en esta nueva entrega nos acompaña un elenco que en otras ocasiones han estado por aquí, los cuales han sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Y así dejamos a nuestra hermana Rebeca, quien esté saludando esa fiel audiencia. Aleluya. Para nosotros es más que un placer estar en esta noche, una vez más entregándole parte de lo que Dios nos ha ministrado a través de su palabra para edificación de cada uno de los que estén escuchando. Dios le bendiga. Que la paz de Cristo reine en sus hogares. Por aquí Joanny Ramírez, una vez más, para dar de lo que Dios nos dio. Amén. Como dice la palabra, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hemos tenido la dicha de tenerlo por aquí, ¿verdad? Y han sido de gran provecho, de gran bendición a esa fiel audiencia. Han sido acogidas de manera positiva, ya que muchos han sido edificantes. ¿Y cuál es el tema que nos traen para esta nueva entrega? Tenemos ley versus gracia. Dios mío, sí. Ley versus gracia. O sea, el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Pues, ¿quién tiene la lectura de la palabra? Vamos a leer en San Juan capítulo 1, verso 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Para dar inicio y para comenzar lo que es este tema, es bueno distinguir los tiempos. ¿Por qué es bueno distinguir los tiempos en el cual vivimos? Porque estamos viviendo en un mundo o en un tiempo en el cual vemos muchas personas mezclando una cosa con otra, queriendo vivir de una forma y predicando otra. Por eso yo quisiera, antes de iniciar totalmente en el tema de la ley y la gracia, hablar de los periodos bíblicos que hay. Okay. Para tener eso claro y podernos ubicarlo en el tiempo. Sí, porque si no lo conocemos, vamos a hacer
un anacronismo bíblico, ¿verdad? Así es. Y vamos a sacar la Biblia de contexto. Y vamos a estar enseñando cosas que no se deben, aplicando cosas donde no se deben. Me explico. Diciendo que hay que poner una inyección en un centro educativo. Wow. ¿Dónde se ponen las inyecciones? En los En hospitales. los hospitales. En el centro educativo, ¿qué se hace? Se imparten clases. O sea, eso pasa cuando no conocemos los tiempos. ¿Cuál fue el primer tiempo bíblico que se nota y que es visible? El primer periodo, la inocencia. Parte de la creación del hombre, la formación del hombre, hasta su caída. Okay. Es el primer periodo bíblico registrado en la historia, enlistado en la Biblia. También tenemos el segundo periodo bíblico, que es la conciencia, que es cuando el hombre peca, que entra en un estado de conciencia, recordando que el hombre no conocía el bien y el mal, sino que lo conoció después que pecó. Ahí vemos gracia, porque Dios en su misericordia no lo mató. Ellos eran dignos de condenar porque ellos desobedecieron lo que Dios dijo. Pero Dios, ahí vemos gracia fuera de tiempo. Aleluya. Tremendo. También vemos la conciencia, que es el segundo periodo bíblico, que inicia desde la caída del hombre hasta Noé. Luego tenemos el tercer periodo bíblico, que inicia desde Noé hasta la Torre de Babel, que es el gobierno humano, donde reinaba el hombre, donde halló gracia a Noé delante de Jehová, ¿verdad? Ahí inicia también con Abraham el cuarto periodo bíblico, que es el periodo patriarcal. Hay un dato bien hermoso que viene de los judíos, que ellos creen que la familia es un reino pequeño, porque en la familia había un rey, un patriarca. No sé si se fija también, aún en la historia de nuestro país, había monarcas, habían personas que eran era el que gobernaba la tribu. Sí. Y ahí proviene del gobierno patriarcal, donde el hombre gobernaba su casa. Esto inicia con Abraham y termina con Moisés en el monte Sinaí, que ahí inicia el quinto periodo. Este quinto periodo que hemos mezclado con el sexto periodo que voy a decir más adelante, que es la ley recibida para que el pueblo se guíe por ella, el pueblo israelita. Y luego viene lo que es el periodo de la gracia. ¿Cuándo inicia ese periodo? Con Cristo. Cristo marca un antes y un después en la historia y también en los periodos bíblicos, porque Él vino a cumplir la ley. Excelente. ¿Entiendes? Ahí inicia en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, lo que es la gracia. Vivimos ahora por gracia, que ese periodo y el de la ley, que van de la mano y se entrelazan con Cristo, es el que vamos a discutir hoy. Y el séptimo periodo bíblico que existe es el gobierno milenial. El gobierno milenial. Que es el que está esperando cada creyente, cada hombre que espere en el Señor. ¿Por qué escogimos estos temas? Ley y gracia. Vemos personas hoy en día que recibieron la gracia de Dios, que recibieron la palabra de verdad, que en un momento determinado profesaban a Cristo como Salvador, ¿verdad? Y vivían por gracia. Pero le pasó como le pasó a los de Gálatas y a los de Efesios, que se dejaron fascinar y volvieron a los viejos rudimentos de la ley. Por eso es tan importante este tema. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Y mi hermana Rebeca, ¿qué nos dice acerca de este poderosísimo tema luego de esa bella introducción de parte de nuestra hermana en Cristo? Bueno, primeramente para nosotros hablar de gracia tenemos que saber qué es gracia. Y la gracia no es más que un favor inmerecido. O sea, cuando hablo de favor, hablo de que no fue algo que yo me gané, no fue algo que yo sembré o que yo, podríamos decir, soy digna de recibir, sino que alguien por su gracia, como su nombre lo dice, por misericordia, me da. Eso es un favor, es la forma como Dios reconcilia al hombre con Él. Entonces, previo a esto, vivíamos por ley. Entonces, ¿por qué se hace necesario que yo, habiendo vivido por ley, yo tenga que venir a vivir por gracia? Primero tenemos que decir que la ley no vino al azar. La ley vino y se estableció por causa de la transgresión del hombre. Si usted hoy se come una yuca y ya mañana comer yuca es malo,
usted no puede saber que es malo si yo no le identifico que eso es malo. Entonces fue justamente lo que Dios vino a mostrarle al pueblo por medio de la ley de Moisés. Vino a decirle qué es malo, qué es bueno, qué es correcto, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para su pueblo, qué es lo que Él quiere después de la caída con el hombre para reconciliarlo con Él. Pero entonces hay algo ahí con la ley. La ley, que fue lo que Dios dio como dato perfecto, que fue lo que Dios estableció para guiar al hombre con Él o para tratar de acercarlo a Él, se estaba saliendo como de su lugar. Y es que a la ley de Moisés y a la ley que Dios estableció para identificar bien qué era pecado y qué no era pecado, habían sacerdotes, habían rabinos de la antigüedad que ya no solamente se conformaban con la ley de Moisés, no solamente se conformaban con la ley mosaica, sino que a esta ley querían agregarle más. Wow. Ahí vienen lo que son las costumbres de nuestros ancestros, que fue lo que le dijeron a Jesús. Tú invalidas las tradiciones de nuestros padres. O sea, no la ley, sino tradiciones de hombre. Exactamente. Entonces, Jesús no vino a abrogar la ley, y Él lo dice en su palabra. Yo no he venido a abrogar la ley, porque no pasará ni una jota ni una tilde hasta que no se cumpla ninguna palabra. Es como diciendo, de aquí nadie se va hasta que no me cumpla la ley de Dios. Padre Santo. Y la ley de Dios tenía que cumplirse y fue cumplida, pero se hizo necesario revelar cuál fue la ley que Dios estableció. Por eso Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Era nuevo ese mandamiento? No, pero para el sistema del momento ellos entendían que eso era nuevo, porque se habían olvidado de las leyes que Dios estableció, poniendo por encima de esa ley los ritos, las obras de la carne. Sin embargo, se olvidaron del corazón, del amar al prójimo, del proteger al prójimo, del consagrarse para Dios. Se olvidaron del corazón y de las cosas internas por enfocarse en tratar de ganarse la voluntad de Dios, en tratar de ganarse el favor de Dios. Y el favor de Dios, I'm sorry, eso no se gana, eso no se puede ganar, eso es por gracia. Entonces tuvo que venir la ley de Moisés a mostrarnos qué es pecado, pero tuvo que venir un hombre a hacernos ver que para poder acercarme a Dios yo tengo que hacer un poquito más, como tratando de decir de que a Dios le faltó algo, y no hay que agregarle nada a la ley que Dios estableció. Si Dios dijo que son 10, son 10, pero si Él dijo que son 613, son 613, no para que usted le agregue el rito, no para que usted le agregue la costumbre, no para que usted le agregue lo que usted entienda. Entonces, en el tiempo en que Jesús viene, que es quien confirma la gracia y es quien cumple toda la ley de Moisés en sacrificio vivo, ese Cristo nos muestra también qué es lo que yo tengo que cumplir, qué es lo correcto, qué es lo que me está agregando el sistema, porque había un sistema que se encargaba de agregar más a la ley que de lo que Dios había establecido. O sea, de ahí que viene la escritura cuando Él dice que ellos ataban carga pesada. Exacto. Y la ponían sobre los hombros de los hombres. Y ellos ni con un dedo podían llevarla. Podían llevarla. Ni con un dedo la podían llevar. Entonces, decimos que la ley es buena para yo aplicársela a usted. Por eso Él le dice guía de ciego. Y andan con ciego. Primero, ¿por qué no saca la viga que tiene en su ojo antes de usted sacar la paja que está en el mío? Porque si bien es cierto, ojalá, y agradecemos a Dios, y ojalá y así fuera, que le agregaran más ley para quienes los que los establecían la cumplieran. Pero todo lo contrario, no era para ellos cumplirla, era para aplicársela a otro. Entonces tuvo que venir la gracia majestuosa de Cristo a mostrarnos que no es como ellos dicen, que existe una norma y cuáles son esas normas verdaderas. Dios mío, tremendo. Yo aprendí algo, porque la ley es buena. Imagínese usted que Dios no hubiese mandado la ley a Moisés. Esa ley, que si usted se pone a investigar, todas las naciones de la tierra se basan en la Biblia. En los juzgados que hay, una Biblia. Imagínense que Dios no hubiese dado la ley a Moisés. ¿Dónde estuviéramos? Andando de nuestra cuenta, porque la ley fue algo importante en su momento, y lo es, porque todavía se cumple en cierta forma. Pero miren cómo
Dios mandó estatutos y mandamientos para que se cumpliera y el hombre supiera dirigirse en la tierra. No robara, no matara. Entre esas leyes habían ritos, pero cada rito de esos presentaban algo. ¿Y qué era lo que presentaba? Todo lo simbólico, todo lo rito presentaba a aquel que cumplió la ley, que fue a Jesucristo. Vemos que en la ley se ponía que se sacrificara un cordero. ¿Quién es el cordero inmolado? Cristo. En la ley vemos, en la ley de Moisés, que él mandó a hacer un arca. ¿En simbología de quién? De Cristo. Cristo presentaba el tabernáculo. Cristo presentaba cada uno de los objetos del tabernáculo. O sea, Cristo era la representación de todo lo simbólico de la ley, ¿verdad? Ya se cumplió con su muerte y su resurrección, todo lo simbólico. ¿Qué queda? Dice Jesús que toda la ley se resume en esta: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Pero a quién más? A tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo y amas a Dios, tú no robas, tú no matas, tú no adulteras, tú no fornicas, tú cumples la ley de Dios, porque la ley es buena. No sé si me estás claro siguiendo. que sí. O sea, que la ley la cumplimos. Pero hoy en día vemos personas que no cumplen la ley, sino los ritos que ya Cristo cumplió, que ya se terminaron en Jesús. Y si seguimos con los ritos de la ley, hacemos invalidada la cruz. Sí. O invalidamos la cruz. Invalidamos lo que Cristo hizo en la cruz, que fue morir por la humanidad. Porque la ley es buena, vuelvo y lo repito, y no me voy a cansar de repetirlo, porque vivimos por ella, predicamos por ella. Hubieron hombres que murieron por ella. Y es buena porque nos dirige, nos da un sentido, nos da un camino. Pero los ritos de la ley, que hoy en día veo personas famosas predicando y hablando de ritos judíos. Wow. Que ya Cristo lo hizo. Que están volviendo a ponerse el velo, como dice el apóstol. Que cuando ven la ley se ponen el velo que Moisés bajaba con él para que no lo vieran. El cual por Cristo ya fue quitado. Y ya fue quitado, tanto así que se rompió el velo que impedía que uno entrara a la presencia del Señor con la muerte y resurrección de Cristo. O sea, la ley simplemente fue el camino a Cristo. La ley te dice, esto es pecado, pero ¿quién no quita el pecado? Cristo. Cristo. La ley sí te dice, mira, robar es malo, pero Cristo dice, ama a tu prójimo, y si tú lo amas, no robas. No le vas a robar. ¿Me entiendes? La ley simplemente te señala. No, hay personas, yo el otro día vi una persona, no me voy a reservar el nombre, que estaba haciendo cosas como si fuera brujería, después de haberle nacido la gracia. Ay, santo. Tú dirás, ¿cómo así? ¿Cómo tú, después de haberme predicado a Jesucristo, de haber predicado la gracia, la fe sin obra es muerta, que tú me estás predicando que ahora es por fe que tú vives, y de repente ya tú no eres ni dominicano ni extranjero, tú eres judío? Judío, como dice mi esposo, con apellido Fernández. Que tú dices, Dios mío, ¿cómo es esto? Y haciendo ritos que parecen satánicos. Muy fuerte. Yo me quedé el otro día, Dios mío, pero yo no puedo creer esto. Así es. Dice Pablo que han caído de la gracia. Sí. Así es. ¿Qué te dice de eso, Rebeca? Sí, lo que pasa es que a veces nosotros queremos nadar en las profundidades y nos estamos ahogando en la orilla. Entonces no tenemos conocimiento pleno de algo, pero queremos profundizar y a veces sabemos tanto que no sabemos nada. Y hay algo importante con esto. Es bueno que nosotros sepamos que la gracia no nació de nosotros. La gracia no es algo que nosotros no inventamos, sino que dice el libro de Romanos capítulo 11, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice que esto no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que si esto fuera por obra, entonces en vano sería la gracia, en vano murió Cristo. Y nos dice, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra tampoco sería obra. Y dice Romanos 11:6, y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto no es que nosotros nos lo ganamos. Esto es algo que Cristo en la cruz del Calvario ganó por nosotros. Claro. Y hay algo interesante ahí entonces, que toda esta gracia que trae con Cristo no viene porque nosotros lo merecimos, sino por su misericordia, sino por su gracia, por su amor, que ese amor era lo que desde un principio quería el Señor unir y hacer un lazo entre el hombre y Dios, para que ese amor no fuera estorbado ni obstaculizado entre el hombre y Dios, porque es una reconciliación. Sí. Y esa reconciliación de coherencia y de venir ante la presencia de Dios y que podamos ser salvos, viene de Cristo, Señor nuestro. Entonces, hay algo importante en este versículo, y es que Cristo es el representante de la gracia. Tenemos un representante que nos enseña a una mujer que sorprendida en adulterio, conforme a la ley, esta tenía que ser apedreada. Sí. Sin embargo, conforme a la gracia, Jesús le dice: el que esté sin pecado, Que lance sea la el primera primero piedra. que tire la primera piedra. ¿Qué nos dice esto? Que la ley te manda que sea cumplida, pero si tú no la cumples, mueres. O sea, la oportunidad que tú tienes en la ley es la oportunidad de morirte. La ley te da muerte. La gracia te da oportunidad de arrepentirte, mientras que la ley te da oportunidad de morir. Tremendo, Y tremendo. viene Cristo a darnos su vida, para que esa vida sea convertida en vida eterna a través de la gracia. Wow, muy fuerte. Yo aprendí algo poderoso, que aún personas que vivieron el periodo de la ley, hablé de periodo al principio, vivían en gracia. Personas que vivieron en el periodo de la inocencia, vivieron en gracia. Porque la gracia es un don inmerecido. Es algo que Dios te regala a través de su Hijo. Pero hubieron personas que no vieron al Hijo físicamente, que no escucharon del Hijo físicamente, pero lo tuvieron. Tuvieron la gracia. Dije al principio que Eva vivió por gracia y Adán. ¿Qué ellos merecían después que pecaron? Muerte. Muerte. ¿Y Dios qué hizo? Lo cubrió. Ahí vemos gracia. Abraham mintió. Abraham, ¿qué hizo también? ¿Vivió por qué? Por una gracia. palabra. Se cree, según Hebreo, que eres el padre de la fe. Lo pone en un estandarte. ¿Quién más vivió por gracia en la ley? Sara. Sara dudó y se rió. Ella no merecía tener Isaac, pero por gracia lo recibió. Moisés salió de Egipto porque mató. Era un homicida. Y a la luz del hombre, como dijo Zunilda, ¿qué merecía? La muerte. Dice la ley que el que mata Era digno de muerte. era herido de muerte. O sea, merecía la muerte. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo cubrió, le reveló su verdad y después se hizo, ¿qué? Amigo de Dios. O sea, vemos personas en el Antiguo Testamento que según vivían por ley, pero la gracia la alcanzó. Lo alcanzó. El mismo David que vivió en ese periodo de ley, el hombre que en un momento fue el hombre escogido por Dios, llamado por Dios, vivió por gracia. Yo en mi casa, hace muchos años, me puse a analizar a David y la gracia. Y yo dije, en ningún momento vivió en la ley. Él estaba en ese periodo, pero él no vivió en la ley. Y David tuvo una iluminación al respecto, disculpa que te interrumpa, y es cuando él dice: sacrificio y ofrenda no te agradaron, Excelente. sino que tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado que tú no desprecias. O sea que el hombre tuvo una iluminación acerca de lo que es la gracia de Dios. Es tanto así, mire, ¿quién fue que vino antes de David a reinar? Fue Saúl, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios a Saúl a través de Samuel? Dios no se agrada en los sacrificios, sino en la ¿qué? En la obediencia. ¿Qué hizo David? Él obedeció a Dios.
al punto de que cuando él pecó, que fue y se le reprendió, lo que primero que hizo fue que se humilló. Se humilló. Y por gracia vivió. Que el espada no se apartó de su casa, dirá mucho. Porque todo lo que tú haces aquí en la tierra tiene consecuencias. Consecuencia del pecado. Adán no volvió al Edén, él tuvo consecuencias. Pero aún así tuvo gracia, porque no fue muerto en el momento. David hizo lo que hizo, pecó contra Dios. Pero ¿de dónde viene Jesús? De la dinastía davídica. O sea, fue bendecido el linaje de David, aún pecando. Eso se llama gracia. Algo que tú no mereces. Yo no merezco estar aquí. Yo no merezco la salvación de mi alma. Yo no merezco nada. Pero Cristo, por su gracia, me salvó. Sí, sí. Hoy en día queremos poner carga, como dice la palabra, como hacían los escribas y fariseos, que se ponían en las puertas. Ni entraban, ni dejaban entrar. Queremos poner el evangelio como lo quería poner Gálatas, con rudimentos de la ley, haciéndole el evangelio pesado a otro, donde simplemente Dios te manda a arrepentirte y convertirte y cambiar de vida, ¿entiendes? Y creer en el evangelio. Tú crees en Jesucristo y que Jesucristo pagó por ti. Yo no tengo que hacer nada, simplemente creer. El creer me va a ayudar a cumplir la ley. Sí. Le quiero pasar a mi hermana Zunilda, pero permítame resaltar una parte que decía nuestra hermana acá. Y es cuando hablaba acerca de la ley en cuanto a lo que eran los rudimentos, la sombra. Se conocen en totalidad 613 leyes. Así es. En las escrituras. Y están divididas en 3 secciones: ley moral, ley civil y ley ceremonial. La ley ceremonial eran las ofrendas, los sacrificios que se ofrecían allí como prototipo de la figura de Cristo. Ley civil eran las leyes por medio de las cuales se regía la nación de Israel. Y la ley moral son los 10 mandamientos. Dentro de la ley ceremonial vemos que todo era sombra. Amén. De lo que había de venir, dice de la lo que Biblia. había de venir, dice la palabra. O sea que una vez se presentó la imagen que es superior a la sombra, ya esto que era sombra queda abolido, queda en el pasado. Así es. Sino que hay que dar por aceptado lo que es la imagen. Según Colosenses 1:15, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Romanos 10:1 dice que la ley era la sombra, ¿verdad? Pero que la imagen es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos personas que están rechazando la imagen que es superior a la sombra y siguen aún todavía aferrados a la sombra, lo cual eran prototipo o sombra de Cristo. Terrible. Pero hay algo interesante ahí, hermano Aarón. Desátalo. Y es que esa ley no es que para aplicárselo a ellos, como decíamos ahorita. Recuérdese cuando manda David a matar a Urías el Eteo, que se le presenta Natán el profeta. Cuando Natán va y va donde él le dice, mira, yo conozco a alguien que tenía muchas mujeres y ese hombre que mató, tenía todas esas ovejitas, él vino y tomó la única ovejita que tenía otro hermano y esa fue la que degolló. ¿Qué tú crees de ese hombre? Él dice, él debería ser digno de muerte. Ay, mátenlo a ese. Ojo es digno por de ojo. muerte. Ojo por ojo, diente por diente. Porque él lo estaba juzgando conforme a la ley. Pero cuando le dicen, ese eres tú, vemos en el libro de los Salmos que él está diciendo, justo en ese momento, lávame con hisopo. Entonces, cuando la ley es para otro, mátenlo, pero cuando la ley es para mí, lávame con hisopo. Entonces, hay algo interesante aquí, y es que Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la ley dice, soy la ley de Dios y vine a enseñarte que Dios es santo. ¿Pero qué dice la gracia? La gracia dice, el Espíritu Santo vino para compartir su santidad contigo. Wow. Dice la ley, vine a guiarte para una vida justa, a guiarte. Y la gracia dice, vine a imputar mi justicia sobre ti. Aleluya. Y dice la gracia, dice la ley otra vez, yo con mis ceremonias y sacrificios vine a preparar tu mente para cuando venga el Mesías. Y dice el Mesías, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí.
La ley dice, la ley de Dios dice, vengo a enseñarte que eres pecador. ¿Y que viene Jesucristo a decirte? Soy la gracia y vengo en un cordero inmolado en sacrificio por tus pecados. Aleluya. La ley te señala y Cristo te limpia. Aleluya. Entonces, eso me encanta de la gracia porque yo no la hubiese podido ganar. Sí, 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 sí. Yo no la hubiese ganado. ¿Y por qué hay tantas personas que luego de haber recibido esa gracia, que lo ha limpiado, lo ha transformado, abandonan la gracia y vuelven a la ley? Y es cuando el apóstol dice en Gálatas 5:1, estad pues firme en la libertad con la cual Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud que antes tenía. Y el contexto de esto era que los Gálatas, luego de haber recibido a Cristo por fe, recibieron doctrina de parte de los judaizantes que todavía seguían arraigados a la ley y querían introducirle la circuncisión y sin número de cosas en las cuales ya en Cristo se había complementado. Mi hermanita, ¿cómo usted me ayuda con esa respuesta? ¿Por qué hoy en día tenemos creyentes abandonando la gracia que lo rescató, que lo limpió y están volviendo a los rudimentos antiguos? El mismo Gálatas lo dice. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los hechizó? Yo creo que cuando no tenemos búsqueda, cuando nos quedamos sin fundamentos, cuando nos quedamos sin argumentos y la sociedad, el sistema nos exige más, comenzamos a inventar. Queremos profundidad, como dijo mi hermana, y nos estamos ahogando en la orilla. Queremos brillar y lo que hacemos es que distorsionamos la palabra. Yo tengo algo, Aarón. Yo comienzo a hablar, a predicar cuando me toca predicar. Y si yo leo un verso bíblico y Dios me incitó con una palabra, yo me voy a quedar en esa palabra. Si mi mensaje tiene que durar 5 minutos, yo voy a durar 5 minutos predicando. Si mi mensaje va a durar media hora, yo voy a durar media hora predicando. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser dirigida por Dios. Sí. Si Dios me dice a mí, hasta aquí tú llegaste, Giovanni, y hasta aquí yo llegué. Cuando yo siento el respaldo del Señor, yo sigo. Desde que Dios me dice, ya hasta aquí. Hoy no. Hoy estamos en la gracia. Vivimos por gracia. El sistema nos arropa. Queremos más. Queremos profundidad. Y no nos vamos a orar. No nos vamos a leer la Biblia. No nos vamos a buscar a aquel que nos puede dar. ¿Qué hacemos? Comenzamos a inventar. Sí. A buscar lo que no se nos ha perdido, a buscar ritos, sacrificios, a dejarnos fascinar por el mundo, como dice el apóstol Pablo. ¿Quién os ha fascinado a ustedes? ¿Quién? El mundo, el sistema, tiene los cristianos hoy en día que profesaron a Jesús, que dicen ser cristianos, porque si tú eres cristiano, si eres eclesiástico, si crees en Jesús, que Jesús es el Mesías y vino a morir y a cumplir la ley, como dice su palabra, ¿cómo tú vienes a inventar ahora di que con la ley? Di que con sacrificios ya cumplidos en Cristo. Muy fuerte. El sistema lo empuja. Está tremendo. También hay una parte donde el apóstol Pablo, creo que a los Gálatas, que le dice que la ley fue nuestro ayo. Así es. Nuestro tutor. Nuestro tutor. ¿Alguien me puede argumentar algo? El ayo no era más que un sustituto, era como un abogado que se utilizaba en la antigüedad para defensa de un caso. Ese ayo era como el abogado o la defensa de ese entonces y se presentaba ante los tribunales para resolver un caso de una persona. Él era como el guía o la defensa de esa familia o de esa persona. Inmediatamente esa persona terminaba en la defensa de su caso, pues entonces se separaba, porque era alguien como de la comunidad. Entonces, algo parecido pasa con la ley. Y es que ella fue nuestro ayo y ella nos condujo y fue el tren que nos llevó hasta Cristo. Entonces, fue como que yo tomé este libro y ahí va la ley, y la ley cuando llegó donde Cristo, fue entregada a Cristo. Cristo no la abrogó, sino que la cumplió Él en sacrificio vivo, entendiendo de que nosotros no contábamos con la capacidad de nosotros cumplir 613, más todo lo que se nos había agregado a través del sistema. Entonces Él dijo, como ellos no van a poder cumplirla, yo la cumplo. Y después que yo la cumple, porque tampoco vengo a abrogarla, me sacrifico en cuerpo vivo para beneficios de ellos y para salvación de toda la humanidad. Wow, tremendo. O sea que la ley lo que reveló nuestra condición espiritual. Así es. Y nuestra incapacidad
Así de que es. por nuestro esfuerzo podemos hacer tal cosa o alcanzar el favor de Dios. Así es. Y al final es donde la gracia entra, de que no es nuestro esfuerzo ni nuestra capacidad, sino el amor y el favor de Dios inmerecido. Así es. Es como que yo le diga a usted, hermano Aarón, usted está sucio. Y usted dice, ajá, ¿y qué hago yo ahora? Estoy sucio, ¿y qué hacemos con el sucio? Hay que buscarle una solución a ese sucio. Entonces, por su propia fuerza, usted no se puede limpiar. Por su propia fuerza, no se puede quitar su mancha. Entonces, viene la gracia, que es nuestro amado Jesucristo, y dice, yo te limpio. Yo limpio tus ropas, te fajo, te salo, te limpio, te transformo y te doy vida eterna también. Entonces, la gracia, la ley señala, la ley te muestra qué tan sucio está, pero la gracia viene y te limpia y te muestra que Él puede Aleluya. limpiarte. Guerrera. Miren lo que dice el apóstol. Porque si las cosas que yo destruí, aquí está hablando el apóstol, que venía un caballo llamado Saulo, que Dios lo encontró en el camino, la gracia lo encontró porque él era judío. Él defendía la ley a cabalidad. Mire lo que dice. Porque si las cosas que yo destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si yo vengo a hacer una casita con mi sudor, mi esfuerzo y la levanto, y quedó bien la casa, y yo vengo y le vuelvo y la destruyo, ¿en qué estoy? En nada. En nada. Está volviendo Si para yo- atrás. En lo mismo estoy. Estoy invalidando la ley de Cristo. Así Creo es. que él mismo, el apóstol, dice que si aún yo predico otro evangelio, soy un maldito. Así es. O sea, puede venir quien sea diciendo que la gracia no estamos viviendo por gracia, sino por ley, vamos a decir. Hasta yo me hago maldito, dice él. No me crean a mí si yo soy un transgresión, si yo transgriero o invalido lo que yo dije. Ni a mí me crean, porque hay personas que creen mucho. Vivimos en un tiempo que usted dice A, yo te creo. Pero si después yo digo no es A, es B, también te creo. Por eso es que vivimos cayendo día tras día sin fundamentos. Porque yo como persona, si tú me dices a mí que eso es rojo y después tú me dices a mí que es verde, yo no te voy a creer. Yo no te voy a creer. La ley vino con un propósito. Fue la sombra de lo que había de venir. Ya cumplió su propósito que Cristo. La gracia. Ahora yo soy salvo por gracia, no por ley. No por ley. No por lo que yo haga. Es tanto así que es un complemento lo que es la obra por fe. ¿Verdad? Sí. Pero hay personas que nada más quieren hacer obra, nada más quieren hacer sacrificio, pero no tienen fe. ¿Fe en quién? En Jesús. Está tremendo. ¿Verdad? Pero también si tú tienes fe, tienes que hacer obra. Porque Dios, la misma fe te impulsa a hacer. Creer en Cristo te impulsa a hacer. Esa es la gracia. La gracia te hace cumplir la ley. Porque la ley no era mala. La No. ley no es mala. No lo es. Pero la gracia te impulsa a cumplirla. Como que la ley... Muy profundo. Sí, tiene mucha tela por donde cortar. Porque, ¿cómo explicarte? Los escribas y fariseos, dice la Biblia que hacían sus vestiduras más largas. Ponían hilos en sus vestiduras, sus túnicas más largas. Oraban frente de todos. Hacían alboroto cuando hacían algo. Cuando ayunaban, por eso Jesús dice que se laven la cara. Ellos salían tristes. Porque ellos querían mostrar un sacrificio que era mentira, que era para hombre. Yo me atrevo a decir que hoy en día queremos mezclar la ley y la gracia. Queremos vivir de que por ley ahora para allantar a los hombres, Sí, como hacían los escribas y fariseos. sí. Porque ellos no me lo hacían para los hombres. Pero cuando Jesús le dijo, hipócritas en su cara, lo querían matar. Cuando le dijo Jesús, lo que ustedes hacen con la derecha, que no les sepa la izquierda, y lo querían matar acá. Así es. Y esa es la gracia. La gracia no te impulsa a hacer
tú haces por gracia. Aleluya. Así es. Hay algo importante ahí, Joanny, justo siguiendo tu mismo hilo. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo. Es una gracia, es un regalo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el don no es más que un regalo. Y dice, esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, es ahí el punto. Quienes quieren mostrar que este evangelio se ha recibido por la obra y por lo mucho que yo hago, son aquellas personas que quieren gloriarse de que yo hago y de que yo no hago. Sí. Y hay algo ahí, hermano, Está poderoso. que yo meditaba mientras yo estudiaba esto. Hay algo, y es que Jesús le muestra a ellos la parábola del hijo pródigo y nosotros decimos así, se fue, gastó todo lo que tenía, pero hay un punto que nosotros obviamos, hermano Aarón, y siento la presencia de Dios. Es que el que se fue decidió irse porque se sentía mal. Y él se fue y tomó toda su heredad y lo desperdició y pecó, pero él vino y se arrepintió delante de la presencia del Señor. Pero ahí en esa casa había uno que nunca se fue. No. Entonces el que se quedó estaba en peor estado que el que se fue y volvió. Y crea que era merecedor. Sí, exactamente, Se porque eso enojó. justamente es lo que hace la ley, justamente eso es lo que hace la obra, que cree que porque tú haces mucha obra, tú estás salvo. Y ese fue uno de los puntos principales de ese hijo, que dijo, pero yo siempre he estado aquí contigo, yo nunca me he ido, yo he hecho mucho contigo, yo he hecho mucho por ti, pero el que llegó arrepentido dijo, si quiere dame la algarroba de los cerdos. Yo me como lo que tú quieras porque vino con humildad. Entonces, ahí nos damos cuenta de que lo que nosotros tenemos que arreglar no son las obras ni lo que la gente está viendo. Lo que nosotros tenemos que arreglar es el corazón. El corazón. Porque fuimos circuncidados, que es lo que Gálatas le exige al pueblo arrepentido. Le exige la circuncisión cuando tenían un corazón incircunciso. Entonces, estamos mostrando mucho la apariencia a la gente y a los hombres. Yo me imagino los vecinos de ese hogar diciendo, mira, pero fulano se fue y se descarrió. Pero qué bueno que mira, fulano se quedó en la casa. El mayor se quedó, él dice, yo soy tu hijo mayor. Y el padre que le dice, tú siempre has sido mi hijo, tú lo tienes todo. O sea, tú aún teniéndolo todo, tú te estás gloriando de lo que tú has hecho para que yo haga contigo como hice con este pecador arrepentido. Entonces, a veces en esa parábola nosotros resaltamos tanto al que se fue y al que se fue y al que se fue, porque estaba mal, porque hizo lo malo, pero el que se quedó también hizo lo malo al no querer recibir al pecador, que es justamente lo que Cristo hace. Sí. Cristo recibe al pecador arrepentido y sobreabunda la gracia en ese pecador que se arrepiente, que en ese que se quedó y no arregló su corazón. Sí, sí, sí. Mira lo que dice Romanos capítulo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Te pones a analizar, ¿cómo así? Es que era tanto rudimento, Gracias, Señor. era tantas las cosas que tenía la ley, que el hombre no podía con ella. Ay, no. Y la queremos traer a este tiempo. Menos podemos. Ahí está. Ahora es que yo Ahí nos lleva a Hechos 15. Ay, ay, Se dio ese mismo escenario. Ay, ahora es que no podemos. Mire lo que dice. Por cuanto era débil por la carne. Dios, wow, la misericordia de Dios. Dios sabía que yo no podía con ella. Dios sabía gloria. que nosotros no podíamos con la ley. Y Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí vemos que Jesús cumplió la ley, porque Él dice, yo no la vine a abrogar, yo no la vine a incumplir, yo la vine a cumplir la ley. Y en Él fue cumplida. Y el único que la pudo llevar a cabalidad fue Él. ¿Por qué? Porque en mi carne yo no la podía llevar. Eso es cierto. Yo no la podía llevar. Usted, mire, el sacerdote de turno tenía que hacer sacrificio por él, porque él era pecador. Por él, por su familia. O sea, primero arreglar su casa y luego arreglar otras. Y luego sacrificio por el pueblo. Y ese sacrificio, ¿qué tiempo era? Cada que cierto tiempo se hacía. Había un sacrificio que era anual, pero había un sacrificio que era diario. Diario se tenía que matar un cordero para inmolar y quitarme mi pecado.
yo le robaba a un hermano, iba a un sacrificio. Yo mataba a alguien, otro sacrificio. Yo cometía adulterio, otro sacrificio, era digna de muerte. Porque le daban a beber algo a la mujer, si se le inflaba el vientre, se moría también. Sí. O sea, ¿quién iba a cumplir todo eso? Cristo. Ya Cristo hizo un solo sacrificio por todo. Ya Cristo murió, ese fue el Cordero inmolado. Por eso dije al principio que todas las leyes del Antiguo Testamento era ¿qué? Sombra de lo que había de venir, sí. Y era el cumplimiento de Cristo. Es lo que usted dice, si yo vengo o vengo de camino, mi sombra vendrá delante de mí. Pero desde que yo llego y me siento, ¿qué va a hacer la sombra? Desaparece. Desaparecer. Eso hizo la ley. Porque mi carne no podía con ella. Era demasiado para mí. Tanto así, Dios mío. La mujer no podía, y dependiendo, porque la mujer tenía un privilegio en Israel. Yo estoy investigando porque hemos querido menospreciar a la mujer. Pero la mujer judía era la encargada de la enseñanza, era la encargada de la educación de sus hijos. O sea, que cuando dice el apóstol a Timoteo, lo que te enseñó tu madre y tu abuela Eunice, fue porque la mujer judía era la encargada de eso. Pero anteriormente, las mujeres eran un poco aisladas, no se tenía tanto en cuenta. Hoy en día yo puedo tomar un micrófono. Sí. Yo en la ley no podía. Yo no podía hablar donde había un hombre. ¿Por qué? Porque él era la cabeza. Hoy en día, por gracia, soy salvo. Dios Padre. Hoy por gracia puedo estar aquí. Hoy por gracia tengo igualdades de cosas con mi esposo. Claro, él es mi cabeza, él es jefe de mi casa. Pero hoy en día yo tengo facilidad como mujer. Dios le abrió la puerta hasta las mujeres. Tanto así que cuando resucitó Jesús, ¿quién fue la primera que se le anunció en el Evangelio? Una Magdalena. Fue Magdalena. Ahí vemos que hasta para anunciar Dios nos manda. Wow. Pero eso pasó después de ¿qué? De la gracia. Cuando Cristo vino y murió por mí. Sí, sí. Ahí podemos también aplicarle cuando el hebreísta dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. O sea, ya no hay barrera, ya no hay límite, no hay una cortina, no hay velo. La carne de Cristo fue arraigada en la cruz y nos dio ese libre acceso a la presencia de Dios. Así es. Donde el sacerdote se engrandecía. Yo soy el único que puedo entrar en esa presencia. Imagínese usted que yo ahora, porque quiera irme allá al Antiguo Testamento, a las leyes antiguas, me ponga ahora un trapo. ¿Cómo que se llama? La sotana que usaban las mujeres, que nada más se le veía con estos calores. Yo soy libre, Cristo me hizo libre. Claro, dice el apóstol, no use la libertad de Cristo como libertinaje. Como libertinaje, porque todos los extremos está mal. Una cosa es que yo me extreme y quiera salir de la gracia y entrarme a la ley en extremo, pero también yo coja la gracia y me vaya al extremo con ella. Porque hoy en día también es otro extremo que hay. Sí. No, porque yo soy libre. Cristo me hizo libre y hacen lo que quieran. No. Toda la ley se resumen en dos. Y si tú la cumples a dos, que amar a Dios y a tu prójimo, tú no vas a hacer todo lo que tú quieras. Exacto. Porque ahí mismo dice en Romanos que si a tu hermano le es pecado comer carne, no te la coma delante de él. O sea, que la gracia hay limitante en ella también. Sí. Porque si yo amo a mi hermano y yo no quiero que se pierda, yo no me la voy a comer delante de él. Y hoy en día nos extremamos también. Queremos coger la gracia tan a fondo que queremos hacer lo que queramos. Y no es así. Tiene limitantes. Tiene limitantes. Claro. Hay algo que quiero argumentar acá, y es que desde los tiempos que Cristo caminaba humanamente en su ministerio, aquella generación rechazaba en su gran mayoría la gracia. Ay, sí. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Y en una ocasión el maestro dice que no se puede depositar vino nuevo en odre viejo, porque la fermentación tan fuerte del nuevo vino va a romper el odre viejo. Y aquí está hablando de la temporada de la ley y de la gracia. Disculpe, ahí mismo cuando usted mencionó eso, es que es duro salir de un patrón de vida. Y más cuando estamos cómodos en él. Porque el sistema estaba cómodo con las tradiciones y la ley, según ellos. Hoy en día, yo recuerdo que cuando yo me convertí, hubo una persona que me dijo, oye, ahora esa es la nueva moda ahora, ser cristiano.
Antes era simplemente ser católico, eso es lo único que existía. ¿Qué me dice con eso? De que él estaba encasillado. Es difícil ahora romper con un comportamiento que tú tenías toda tu vida. Sí. ¿Me entiendes? Y eso fue lo que hizo la gracia. Romper con un patrón de conducta. Que Moisés dijo que le dieran carta de divorcio. Y que Jesús dijo, no. Eso fue Moisés. ¿Qué dijo? Moisés dijo que al que mata lo matan. No. El que te den, ponen la otra mejilla, dice la gracia. Sí. O sea, es difícil que después que yo tengo una costumbre de que si usted hizo algo malo, usted se va a morir. Hay que apedrearla. Ahora no. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todo el mundo ahora se mira. Todo el mundo tiene pecado. Ahí tú te ves la fragilidad del hombre, que nuestra carne no podía con la ley. Porque ellos, si no hubiesen tenido pecado, como ellos decían, si eran los practicantes de la ley, como ellos decían, ellos podían tirar la piedra y no la tiraron. Su conciencia. Claro, lo martilló. ¿Qué dice mi hermana Rebeca? Eso es cierto. De hecho, nosotros no somos merecedores de una gracia tan grande, porque es por su misericordia, es un regalo. No es algo que yo pueda exigir o que yo pueda ir y pelear con Dios. Tú me lo debes. No fue que yo trabajé y me lo gané. No es un tributo que yo coseché o una siembra que yo hice. Y yo agradezco a Dios cada día porque yo, de manera personal, yo no tengo otra opción que no sea acudir a su gracia, porque en lugares bajos en los que yo he estado en el Seol, yo he visto su gracia, yo he visto su misericordia cuando nadie ha estado. Sí. Y no me da más opción a irme a ningún otro lugar. Él es mi lugar. Sí, sí. Es una comodidad estar en Cristo Jesús, en el que tú puedes ser una persona e ir donde el abogado que tienes para que vaya al Padre a clamar por ti. Eso no tiene nombre. Hay una mujer que es digna de admirar, que es Ruth. Ruth no pertenecía a Israel, ¿verdad? Ella no le pertenecía nada de Israel. Pero ella tomó la decisión de decirle a su nuera, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Decidió. Ahí vemos gracia. Y el que a mí viene, dijo el maestro. Yo no le echo fuera. Ahí vemos gracia porque la mujer halló tanta gracia delante de Dios que pertenece a aquel linaje. El linaje de Cristo, Mateo 1. Usted y yo pertenecemos al linaje de Cristo. Sí. Somos esa rama añadida, porque yo no soy judía. Soy gentil, pero Dios me escogió por gracia. Sí. De hecho, en la misma ley, el mismo Dios, a través de la ley, dijo, no entrará moabista a mi tierra. Oye. O sea, Dios lo condenó basado en la ley. Exacto. Pero dentro de su gracia. Encontró Lo gracia. trajo. La mujer encontró gracia. Ahí vemos que es mejor vivir por gracia. Claro, claro. Tenemos favores inmerecidos, porque yo no me merezco estar aquí. No. La gracia de Dios. Quiero citarle un texto aquí, y le paso a mi hermana Rebeca, y luego a usted para que den esa parte final que tienen. Y es donde Gálatas 1:14 dice Pablo, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por Gracias. su gracia. Hermoso. Zuleika, yo creo que aquí hay algo en lo que yo puedo pensar. Yo creo que la gracia prácticamente es una revelación. Divina. Es una revelación divina. Por eso la gracia puede estar delante de alguien y si no tiene la iluminación de parte de Dios, no va a aceptar la gracia. No. Yo creo que ahí está el contexto de Mateo 11:25, cuando Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿Qué escondiste? porque escondiste esta cosa de los sabios y de los entendidos y se la has revelado a nosotros los niños. La gracia es una revelación, porque Pablo en su ignorancia en el judaísmo, esa gente estricto, radicales, él perseguía a la iglesia creyendo que estaba haciendo algo justo. Pero como decía mi hermana, en Hechos 9 se le reveló la gracia. Se le reveló a él. Y ahí cambió la expectativa. Y ahora le están diciendo a Pablo que era un apóstata, abandonó la fe, abandonó los principios. Pero dice, no, fue que la gracia me alcanzó. Es tan fuerte que él la defiende. Él la defiende, él dice, yo soy apóstol y no por hombre, sino por Cristo. Porque yo fui llamado. El tipo tiene una convicción tan clara de lo que era gracia.
Un hombre que mataba por la ley. Sí. Pero Dios se le reveló. Ahí tú ves que cuando la gracia se te revela, hay que mensaje. Espérate, pero entonces tú me estás diciendo todavía, o estamos en el mismo contexto, de que tenemos muchos creyentes que la gracia no se le ha revelado y por eso condenan. Claro. Por Así eso es. le es fácil enviar a otros prójimos al infierno. Al infierno. Y se lo entregan a Satanás. ¿Quién me ayuda con esto? Ay, 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 eso está poderoso. Sí, porque es lo mismo que hablábamos ahorita. La ley es bonita, la ley es buena, pero cuando yo tengo que aplicársela a usted, cuando me toca a mí, ay, lávame con hisopo, como decíamos ahorita. Y es que hay algo con la gracia. La gracia, Cristo vino a traerla para todos. Cristo la trajo para todos, pero a veces yo no quiero aceptar que es para todos, yo quiero creer que es para mí, como pasaba también en el tiempo de los Gálatas. El problema que hubo en los Gálatas, el objetivo principal por la disputa que se armó, era por la circuncisión de unos judaizantes que habían ahí. Y no solo la circuncisión, tampoco creían que Pablo era digno de ser apóstol, porque simplemente él predicaba a los gentiles y él dice, aunque ustedes quieran creer que no, yo también lo soy. Sí. Como los judíos fueron llamados a predicar, como Pedro fue llamado para los judíos, yo fui llamado para los gentiles. Y soy apóstol no por hombre, ni por obra, sino por medio de Jesucristo, porque estaban tan enfocados en las cosas de afuera que en las cosas de adentro. ¿Pero por qué? Porque la disputa era porque ellos eran judíos Sí. y ellos eran circuncidados y los gentiles no eran circuncidados. Entonces entendían que por lo de afuera, por lo exterior, ellos eran salvos, y como aquellos no cumplían con el requisito de lo exterior, en el estereotipo de la circuncisión, no eran dignos de ser salvos. O sea, yo soy desde raíz, yo lo soy desde nacimiento, porque yo soy salvo y yo soy el niño favorito de Dios. Sin embargo, los gentiles no pueden adoptarlo porque no han pagado el precio. Ay. Y el pago de ese precio es lo que Cristo vino a pagar. Ey. Porque si yo tuviera que pagar un precio para ser salvo, entonces en vano murió Cristo. En vano vino la gracia, en vano vino el regalo. Pues el regalo, que dicho la palabra así es, el don de Dios, fue impartido también para mí. Porque Él no solo murió por usted, Él también murió por mí, Él también murió por ella. Entonces, si decimos que hoy yo tengo que pagar un precio pequeñito, pequeñito, bueno, es pequeño, pero estoy pagando un precio. Entonces, Él dice, fue por gracia. Y la gracia es, específicamente por ser por gracia, es que nadie se puede gloriar. O sea, todo el que la recibió, lo recibió regalado. Nadie está pagando por ella. Sí. Nadie tuvo que hacer algo por ella, sino más bien aceptar a la gracia para ser salvo y ser hijo y reconciliado con Dios juntamente. Wow, Me tremendo. vino algo de la gracia recibida. Cuando tú recibes gracia, tú dejas lo que tú haces y vas donde Jesús. ¿Por qué? Porque a Natanael se le apareció Felipe y le dijo, hemos encontrado. ¿Qué le hizo? Aquel que habló Dejó. Moisés. Dejó lo que estaba haciendo y fue. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Estaba echando la red. Desde que lo llamaron, se Sí. fue. O sea, la gracia te lleva a seguir a Cristo. Pero cuando tú no eres llamado por gracia, pasa lo que pasó con Simón, el mago, que quería ¿qué? El poder. Pagar por lo que Así vio. es. Y eso es lo que hacemos cuando no tenemos gracia, cuando no somos llamados por gracia. Queremos pagar por eso. Padre. Queremos pagar a través de conocimientos vanos por eso. Tremendo, tremendo. Queremos, yo o escuché hablar de alguien que pagaba para que las personas se hicieran los enfermos. Para ellos di que sanarlo. Oye, pagar por un don. Pero eso al final es para mostrar cuánto ellos hacen por causa del reino. Oiga. O sea, la finalidad del creer que yo hago más que tú es para mostrarle a la gente de que yo tengo el reino ganado y tú no. Wow. Sí, pero lo más lindo de todo es que hay personas que no están buscando farándula, no están buscando cámara, y Dios lo usa. Y Dios lo hace. Yo conozco personas, yo decía que mi mamá tenía un don, porque a mí me dolía cualquier cosa, pasaba cualquier cosa, lloraba y yo era sanada.
Y así hay personas que escuché de un predicador también que se descarrió, pero dijo en un momento de debilidad, Señor, mire esta persona, yo no tengo poder, pero tú sí sánala. Y fue sana. El legendario Luis Urbáez. Ahí ese. O sea, ahí vemos la gracia. Exactamente. Cuando yo no la persigo, sino que ella me persigue a mí. Sí. Cuando yo soy llamada por gracia, eso es terrible. Por esa razón, la gracia es tan importante y debemos de apreciarla. Ok. Sí, y hay algo ahí también. Cuando tú recibes la gracia, tú no tienes necesidad de tú aparentar. No. Porque la misma gracia revelada evidencia y confirma de que tú eres verdadero. Amén. Aquellos que eran verdaderos no andaban buscando a la gente para mostrarle, sino más a Cristo como Salvador del mundo y como la verdadera gracia, lo diferente que llegó al sistema, porque vivían en un momento, en un lugar tan cargado de tantas obras y de tantas cosas, que ya para ellos era imposible que alguien llegara y pagara por ellos. Sino que ellos entendían que ellos tenían que ganárselo. Dios. Y que ellos tenían que comprarlo y que era por la ley y que era por la gracia. De hecho, el mismo Jesús dice, diezman de la menta, del comino, del eneldo, dan mucho, hacen mucho, pero a través de eso no se compra el reino. No. El reino ya llegó y ustedes tienen que aceptarlo para poder recibirlo. Porque Jesús lo que vino a decirle fue, todo lo que ustedes están haciendo para ganarlo no es necesario. No. Ya yo llegué. Ya yo compré, ya yo pagué. Por eso él dice después, más adelante, después en su resurrección, él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál potestad? La potestad del reino. La potestad que él vino a darnos a cada uno de nosotros a través de la gracia por medio de la fe. No implica de que yo me voy a sentar, yo creo en Jesucristo en mi mente y ya yo soy salva. No es así, porque esa misma fe te va a enseñar a ti a moverte. Esa misma fe fue la que hizo que Abraham sacrificara a su hijo. Esa misma fe fue la que hizo que el mismo Abraham saliera de su tierra y de su parentela. ¿Por qué? Porque esa fe que tú recibes para aceptar la gracia te va a llevar a ti mismo desde adentro hacia afuera a moverte, a separarte, a hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, una vez tú recibes la gracia, ya tu vida por completo está finalizadamente realizada. Lo que pasa es que hay un don divino que viene con la gracia, Desátalo. que es el Espíritu. Ahí. El Espíritu Santo que convence de todo pecado, de justicia y de juicio. El que no vive por gracia no tiene ese don. No, Así es. no. Te digo lo más lindo de todo, que ese don es la garantía de todo cristiano. Sí. Es el sello de todo cristiano. Es la arra. Es la arra de nuestra herencia. Con el cual fuimos sellados. O sea, que aquel que no vive por gracia, ¿cuál espíritu es que tiene? Ay, o sea, no califica para ser levantado en el rapto de la iglesia. Así No. es. Tanto así que el periodo de gracia, como que hablamos en el principio, ¿cuándo inicia? ¿Con la iglesia? En el aposento alto, derramado el Espíritu Santo. Ese que se le derramó también a Pablo. Y Exacto. todo aquel que se oraba por él. Tanto así, es tan importante eso, que hubo un hombre que Dios se le reveló porque era justo, que daba ofrenda. Y Dios trató con el apóstol Pedro para que vaya donde él, donde Cornelio. Sí. ¿Para qué? Para que recibiera el Espíritu. Porque el tipo tenía fe. El tipo hacía sacrificio. Tenía obra. Tenía obra. Pero le faltaba la gracia del Ay. Espíritu. O sea que si ese Espíritu, mi amor, y si esa gracia, tú no vas para parte. Muy cierto. Así que la gracia es importante porque trae consigo una bendición poderosa, que es la que te ayuda a seguir. A mí me ayuda el Espíritu Santo, no sé ustedes. Sí, es así, así es así. Zuleika, dale tus últimas recomendaciones en base de este tema, de la importancia de la gracia, refiriéndote a esa bella audiencia, manita mía. Yo les recomiendo y les sugiero a todos y cada uno de que vengan a aceptar esa gracia, porque esa gracia es la que limpia, esa gracia es la que da paz, esa gracia es la que transforma los corazones desde adentro hacia afuera. Eso no es algo que nosotros podemos ganar, porque ya fue ganado, porque no es que fue gratis, es que vino otro y la compró y pagó por ella, pagó la deuda que costaba la gracia, él la pagó y dijo, yo la asumo
asumo el costo, yo pago el precio por ti que estás ahí escuchando, que necesitas un cambio en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en cosas internas que solamente Dios conoce. Él responde tus preguntas, Él responde cada lágrima, cada proceso, cada momento a través de tu aceptación en tu corazón. Cristo es la gracia que ha venido a pagar todo costo, y su gracia es más grande que nuestros pecados. Amén. Nuestra hermana, ¿cuál es tu recomendación respecto a este excelentísimo tema? Yo voy a culminar con algo. Desátalo. Fue prometida Y fue cumplida en Cristo. La reciben por fe, no por obras. Se enseña a través del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu del Santo no puede hablar de gracia. Es vivida por los hijos de Dios. Así es. Pero lo más lindo de todo, la gracia no solo se revela, sino que transforma. Aleluya. Y es la garantía de nuestra herencia. Vamos a vivir por gracia, porque por gracia somos redimidos y por gracia veremos a Dios tal como Él es, como dice su palabra. Tremendo esta entrega y este poderosísimo tema, ley versus gracia. Por gracia somos salvos y no por obra, para que nadie se gloríe. Usted que está ahí, deje en la caja de comentarios qué tal te ha parecido este maravilloso contenido y qué otro tema te gustaría que tratemos junto de nuestras hermanas aquí presentes. En verdad, mis estimadas en Cristo, excelente. Siempre es una bendición, un beneplácito compartir con ustedes, ya que son personas como nosotros centralizadas en la palabra de Dios. No hay un mejor mensaje, un mejor orador que aquel que su mensaje es Cristo. Así que gracias, esperamos que se repita. Amén. No tan lejos, ¿verdad? Sabiendo que esta puerta ya están abiertas de parte del Señor. Gracias. Es un placer para nosotros estar aquí, de verdad que sí. Amén. Así que comente, comparta, dale me gusta, suscríbase si aún no lo ha hecho, active la campanita de notificaciones para que esté al tanto de más contenido. Y esto ha sido Joven de Cristo.